¿Alguna vez has sentido que tus oraciones chocan contra un techo de cristal? Rezas, pides y esperas, pero el cielo parece estar en silencio. La mayoría de las personas cree que entrar en la presencia de Dios es cuestión de gritar más fuerte o de pasar horas de rodillas, pero están ignorando un protocolo de seguridad espiritual que ha estado oculto a plena vista. En el Salmo 15, David lanza una pregunta que debería hacernos temblar a todos. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu santuario? No es una pregunta poética, es un filtro implacable. Existe una regla olvidada, un estándar de integridad que hoy en día casi nadie logra cumplir y que actúa como la llave maestra hacia lo sobrenatural. Si sientes que tu vida espiritual está estancada, lo que estás a punto de descubrir no es solo un estudio bíblico, es el código de acceso a la presencia del Altísimo que David utilizó para convertirse en un hombre conforme al corazón de Dios. Quédate conmigo, porque te voy a revelar el requisito exacto que está bloqueando tu bendición y cómo puedes cruzar esa puerta hoy mismo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos parecen tener una línea directa con el cielo, mientras otros sentimos un silencio profundo y vacío? No se trata de cuánto tiempo pasas de rodillas o de las palabras elegantes que uses al rezar. La respuesta real está escondida en una pregunta que el rey David lanzó al universo hace miles de años y que hoy, en medio de nuestro caos moderno, resuena más fuerte que nunca. En el Salmo 15, David no busca bendiciones materiales ni victorias en el campo de batalla. Él hace la pregunta definitiva. Señor, ¿quién puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu monte santo? Imagina ese monte santo no como un lugar geográfico lejano, sino como ese nivel de intimidad donde la paz de Dios es real y su voz se escucha con claridad. Lo asombroso es que la respuesta que David recibe no es una lista de ritos religiosos, sino un código de integridad que desafía todo lo que creemos saber sobre la fe. Es una regla olvidada, un filtro espiritual que la mayoría de nosotros pasamos por alto. Hoy vamos a revelar por qué este salmo es la llave maestra para romper ese techo de cristal. Quédate, porque entender este secreto podría cambiar para siempre la forma en que te acercas a lo sagrado. Aquí está el verdadero problema. Nos hemos acostumbrado a creer que la fe es solo una lista de deseos o un trámite que se cumple mecánicamente los domingos. Pero ¿te has detenido a pensar por qué, a pesar de todos tus esfuerzos, sigues sintiendo ese vacío profundo y esa distancia inexplicable al orar? David lanza una pregunta en el Salmo 15 que sacude los cimientos de cualquier creyente. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu santuario? Y la respuesta, créeme, no es la que nos han contado tradicionalmente. El problema principal es que hemos intentado entrar en la presencia de lo sagrado cargando con máscaras de perfección. Buscamos desesperadamente el favor de Dios, pero descuidamos nuestra integridad en lo más secreto. Hablamos de amor en el altar, pero permitimos que la crítica, el orgullo y la mentira habiten en nuestra lengua durante el resto de la semana. Ese techo de cristal no lo puso Dios para alejarte, lo construimos nosotros mismos cuando separamos nuestra vida espiritual de nuestra conducta diaria. Es una desconexión fatal que nos deja sin aliento. Queremos los beneficios del reino sin aceptar las reglas de la casa. Creemos que cumplir con un ritual externo es suficiente, cuando en realidad Dios está mirando lo que nadie más ve, la verdad que guardas cuando las luces se apagan. Esa es la regla olvidada, la barrera invisible que está bloqueando tu paz y que hoy finalmente vamos a derribar juntos para que tu conexión con el cielo sea real. El gran error que cometemos la mayoría es pensar que la entrada a la presencia de Dios se compra con horas de vuelo religioso. Creemos que si acumulamos suficientes oraciones, si asistimos a cada servicio, o si cumplimos con una lista de normas externas, el cielo está obligado a responder. Es un espejismo peligroso. Nos hemos enfocado tanto en los rituales que hemos olvidado que a Dios no se le impresiona con currículums espirituales. El error más común es intentar usar la religión como un escudo para ocultar un carácter que, en lo privado, sigue sin transformarse. Pensamos, bueno, no soy perfecto, pero al menos rezo o leo la Biblia. Pero detente un segundo.
El Salmo 15 no pregunta cuántas veces fuiste al templo. Pregunta quién eres cuando cierras la puerta de tu casa y nadie te ve. El error es creer que el acceso a lo sagrado es una cuestión de hacer y no de ser. Estamos tratando de abrir una puerta eterna con una llave de plástico. Buscamos resultados divinos manteniendo actitudes que nos alejan de la luz. El ritual sin integridad es solo ruido vacío. Y ese ruido es precisamente lo que está creando ese muro invisible entre tú y Dios. Pero, ¿qué sucede cuando ignoramos estas advertencias y seguimos viviendo bajo nuestras propias reglas? La consecuencia inmediata es un vacío profundo que ningún ritual religioso puede llenar. Te encuentras de repente caminando por un desierto espiritual, donde tus palabras parecen perderse en el viento y tu alma se siente agotada. Ignorar la integridad radical que exige el Salmo 15 no es simplemente romper una regla antigua, es fracturar tu conexión real con la fuente de toda vida. Empiezas a notar que tus promesas se rompen al primer obstáculo y que, poco a poco, te vuelves un extraño en la casa de tu propio Padre. Es como intentar encender una lámpara que no está conectada a la corriente. Puedes limpiar el cristal, cambiar la bombilla y decorarla con esmero, pero seguirá habiendo oscuridad en tu habitación. Esta distancia no es un castigo arbitrario de Dios. Es el resultado natural de intentar entrar en un lugar de santidad pura, con un corazón cargado de doblez y falta de carácter. Sin esa rectitud de la que habla David, nos convertimos en simples turistas espirituales que miran desde afuera, pero que nunca llegan a experimentar el fuego real del hogar. Lo más doloroso es que muchos se acostumbran a vivir así, conformándose con una fe de plástico, mientras su paz interior se apaga lentamente. Aquí es donde todo cambia. Abre bien los ojos, porque esta es la revelación que el Salmo 15 tiene reservada para ti hoy. El rey David no pregunta cómo conseguir un milagro rápido. Él hace la pregunta definitiva: ¿quién puede habitar en la presencia de Dios? Y la respuesta no tiene nada que ver con rituales religiosos vacíos. Es algo mucho más profundo y a la vez mucho más desafiante. Integridad radical. La revelación es esta. No se trata de lo que llevas en las manos al orar, sino de quién eres cuando nadie te está mirando. El Salmo nos dice que solo el que camina en rectitud, el que habla la verdad en su propio corazón y no daña a su prójimo con su lengua, tiene acceso total al trono. ¿Ves el patrón? El techo de cristal que sientes no lo puso Dios para alejarte. Lo construimos nosotros con nuestras pequeñas mentiras, con nuestras promesas rotas y con un carácter que no coincide con nuestra fe. La regla olvidada es que la presencia de Dios no se visita por compromiso, se habita a través de una vida que refleja su santidad. Cuando dejas de intentar impresionar a Dios y permites que su integridad transforme tu carácter, ese muro invisible simplemente se desmorona. No es religión, es alineación de corazón. Es momento de dejar de pedir acceso y empezar a vivir de tal manera que el cielo sea tu hogar natural. El Salmo 15 no es una simple lista de reglas antiguas, es un mapa de identidad espiritual. David no está preguntando quién puede entrar a un edificio de piedra, sino quién tiene el carácter suficiente para sostenerse ante el fuego de tu santidad. La respuesta es demoledora, porque no menciona ni un solo sacrificio, ni una sola ofrenda económica. Se centra en quién eres tú cuando se apagan las luces y cierras la puerta. El texto nos presenta 3 pilares innegociables: integridad, justicia y verdad. Pero escucha bien, no es una verdad de labios para afuera, sino esa que hablas contigo mismo en la intimidad del corazón. Significa que tu palabra tiene más peso que cualquier contrato legal, que te niegas a usar tu lengua para derribar a otros y que prefieres perder una ganancia rápida antes que traicionar tus valores. Eso es lo que la Biblia llama caminar sin tacha. No se trata de ser perfecto, se trata de ser coherente. La presencia de Dios no es un lugar que visitas los domingos, es una atmósfera que cargas contigo cuando decides que tu vida privada será un reflejo exacto de tu fe pública. Es alinear tu realidad terrenal con la santidad del cielo. Imagina que estás en la oficina o cerrando un negocio importante.
tienes la oportunidad de ganar un dinero extra o quedar bien ante tu jefe. Pero para lograrlo, tienes que ajustar un poco la verdad. Nadie se daría cuenta, ¿verdad? Es una mentira blanca, algo que todos hacen. Pero ahí es donde el Salmo 15 se vuelve real. Ser el que habla verdad en su corazón no se trata de no decir mentiras grandes, sino de ser íntegro cuando nadie te ve. Piénsalo así. Si prometiste algo a un amigo y de repente cumplir esa promesa te cuesta dinero o tiempo que no tienes, ¿qué haces? El mundo te diría que busques una excusa elegante, pero el ciudadano del cielo, el que habita en su monte santo, mantiene su palabra incluso cuando sale perdiendo. No es un castigo, es una prueba de acceso. Cada vez que eliges la integridad sobre la conveniencia, estás quitando un ladrillo de ese muro que sentías entre tú y Dios. No se trata de ser perfecto, sino de ser coherente. Cuando tu vida privada coincide con tu vida pública, el techo de cristal desaparece. Ahí es cuando dejas de tocar la puerta y empiezas a vivir dentro de la casa del Padre. Déjame contarte la historia de Marcos, un hombre que entendió esto de la manera más difícil. Trabajaba en una constructora y un error de cálculo en un presupuesto puso en riesgo miles de dólares. Tenía dos opciones: culpar a un software defectuoso o admitir que se distrajo. El mundo le decía: salva tu cuello, nadie se enterará. Pero esa noche, al intentar orar, Marcos sintió ese muro del que hablábamos. Recordó el Salmo 15, el que habla verdad en su corazón. A la mañana siguiente, entró a la oficina de su jefe y confesó todo. Esperaba el despido, pero recibió algo que no tiene precio, una paz profunda que inundó su alma esa misma noche. Su jefe, asombrado por una honestidad tan inusual en estos tiempos, no solo no lo despidió, sino que empezó a confiarle los proyectos más delicados. Marcos descubrió que la presencia de Dios no se manifiesta solo en los templos, sino en el corazón de quien prefiere perder una ventaja antes que perder su integridad. Porque cuando tus palabras en la tierra coinciden con la verdad de tu alma, el cielo se abre de par en par. No es solo ser buena persona, es ser real ante el único que ve lo que nadie más ve. Lo que Marcos descubrió es lo que el Salmo 15 llama hablar la verdad en su corazón. No se trata solo de evitar las mentiras grandes, se trata de esa honestidad brutal que ocurre cuando nadie te está mirando. ¿Ves el patrón aquí? Dios no está buscando perfección religiosa, está buscando coherencia. El texto nos dice que aquel que habita en su monte santo es el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. Piénsalo un segundo. ¿Cuántas veces hemos sacrificado la reputación de alguien solo para encajar en una conversación? ¿Cuántas veces hemos permitido que una pequeña mentira blanca ensucia nuestra transparencia ante el Creador? Esta es la profundidad del Salmo. Nos invita a limpiar los pasillos internos de nuestra alma. No puedes pretender entrar en el lugar santísimo cargando el peso de la falsedad. La regla olvidada es que la santidad no es una pose para el domingo, es la decisión de ser íntegro cuando la verdad te cuesta algo. Si quieres que ese techo de cristal se rompa de una vez por todas, tienes que empezar por ser el tipo de persona en la que el cielo pueda confiar su presencia. La verdadera conexión no nace de palabras bonitas, sino de un corazón que no tiene absolutamente nada que esconder ante Dios. Cuando Marcos decidió vivir bajo la regla del Salmo 15, su mundo no cambió mágicamente de la noche a la mañana, pero algo profundo dentro de él sí lo hizo. Esa pesadez constante en el pecho, el ruido de la culpa y la ansiedad por encajar simplemente se desvanecieron. Los resultados de vivir con integridad no siempre se miden en el éxito material, sino en la autoridad espiritual que ahora camina a tu lado. ¿Sabes qué fue lo más increíble? Su comunicación con el cielo dejó de ser un monólogo vacío. Ese techo de cristal que bloqueaba sus oraciones se hizo añicos. Al alinear su vida con la verdad, la presencia de Dios dejó de ser una visita ocasional para convertirse en un hogar permanente. Cuando caminas con las manos limpias y el corazón puro, no tienes que esconderte de la mirada del Creador, caminas con la frente en alto. Como cierra el Salmo de forma poderosa, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Ese es el verdadero premio, una paz inquebrantable que el mundo no puede fabricar y una seguridad que las crisis no pueden derribar. Marcos no solo cambió su forma de trabajar, cambió su destino eterno. Había encontrado, por fin, el lugar donde Dios habita. Entonces, ¿cuál es el gran cambio aquí? No es que Marcos se volviera un santo de la noche a la mañana, ni que de repente sus problemas se evaporaran. Fue algo mucho más profundo.
Dejó de ver el Salmo 15 como un examen riguroso que tenía que aprobar para que Dios lo escuchara, y empezó a verlo como el diseño original de su propia alma. El cambio de mentalidad radical ocurre en el momento exacto en que dejas de preguntar ¿qué tengo que hacer para que Dios me bendiga? Y empiezas a preguntarte con honestidad ¿cómo puedo vivir de tal manera que mi vida sea un reflejo de su carácter? La mayoría de nosotros pasamos la vida buscando atajos o secretos para el éxito espiritual, pero el Salmo 15 nos invita a algo mucho más valioso, la integridad innegociable. No se trata de ser perfecto para ganar el acceso al cielo, se trata de ser coherente para disfrutar de la comunión aquí en la tierra. Imagina despertar cada mañana con la paz absoluta de saber que tu palabra tiene valor, que tu corazón es transparente y que tus manos están limpias de engaño. Ese es el verdadero poder. Cuando cambias tu enfoque de cumplir una lista de deberes a cultivar una identidad divina, el techo de cristal simplemente desaparece. La presencia de Dios deja de ser un destino lejano y se convierte en el aire que respiras, porque finalmente has decidido caminar en su misma dirección. Mi consejo para ti hoy es este: deja de intentar impresionar a Dios con grandes gestos religiosos y empieza a honrarlo en las pequeñas decisiones que nadie más ve. El Salmo 15 nos enseña que el acceso real a su presencia no se gana en un altar un domingo por la mañana, sino en la integridad de tus palabras un martes cualquiera por la tarde. ¿Quieres que ese techo de cristal sobre tus oraciones desaparezca de una vez por todas? Entonces, decide hoy convertirte en una persona cuya palabra sea inquebrantable, incluso cuando cumplirla te cause dolor o pérdida. No hables mal de tu prójimo a sus espaldas para sentirte superior. No busques el beneficio propio a costa del bienestar de otros. Y sobre todo, mantén tu integridad intacta, aunque la mentira parezca el camino más rápido hacia el éxito. Recuerda siempre esto: Dios no está buscando una perfección imposible. Él está buscando una coherencia genuina entre lo que dices creer y cómo tratas a los demás. La próxima vez que cierres los ojos para orar, no te preocupes por buscar palabras elegantes. Preocúpate por presentar un corazón que haya caminado en la verdad durante todo el día. Esa es la llave maestra. Esa es la regla que el mundo olvidó, pero que tú vas a empezar a vivir desde este preciso momento. Porque quien vive así, tal como lo prometió David, jamás será conmovido. No olvides esto. El Salmo 15 no fue escrito para juzgarte, sino para liberarte. Liberarte de la carga de tener que fingir que eres alguien que no eres frente al Creador del universo. Esa regla olvidada de la que hemos hablado no es un candado, es la llave. Es entender que tu vida diaria, tus silencios y la forma en que tratas a quien no puede darte nada a cambio son los verdaderos peldaños hacia su presencia. Cuando cierras la puerta de tu habitación para orar, llevas contigo todo lo que hiciste durante el día. Si caminaste en integridad, si hablaste la verdad en tu corazón como hizo Marcos, ese techo de cristal del que hablamos al principio simplemente desaparece. Ya no hay barreras, ya no hay ruidos que interfieran. No necesitas grandes catedrales ni rituales complejos, tu propia vida se convierte en el santuario. Porque al final del día, Dios no está buscando personas perfectas, está buscando corazones coherentes. El Salmo 15 es tu invitación personal a dejar de visitar a Dios de vez en cuando y empezar a habitar con Él permanentemente. Es el momento de decidir, ¿vas a seguir golpeando contra el techo de cristal o vas a empezar a caminar por el camino que Él ya trazó para ti? Al final del día, el Salmo 15 no es un examen imposible que debas aprobar para ser aceptado, sino una invitación a caminar de la mano con la verdad. La moraleja de esta historia es simple pero sacude el alma. Tu vida diaria es tu verdadera oración. No sirve de nada levantar las manos al cielo el domingo si el resto de la semana nuestras palabras dañan o nuestra honestidad flaquea ante la tentación. La presencia de Dios no es un lugar físico al que vas una vez por semana, es un estado constante en el que habitas cuando tu corazón está alineado con su carácter. Si quieres que ese techo de cristal se rompa de una vez por todas, empieza por ser íntegro en lo pequeño, allí donde nadie más te ve, solo Él. Si este mensaje ha resonado contigo, dale un me gusta para que esta verdad alcance a otros y suscríbete para que sigamos descubriendo juntos estos tesoros bíblicos. Pero antes de marcharte, cuéntame en los comentarios, ¿cuál de las condiciones del Salmo 15 sientes que es el mayor reto para ti hoy? Te estaré leyendo con mucha atención. Recuerda, el camino a su presencia empieza con un solo paso de honestidad hoy mismo. Dios te bendiga.